Estoy viviendo el peor momento de mi vida y me ves aquí como si no pasara nada. Salgo con una prostituta durante 3 años y convivo con ella prácticamente todos los pisos de prostitución de Barcelona. A ti te dicen no a las drogas y ya está, pero ese no. Mi primera pregunta fue, ¿ha hecho metástasis? Era lo único que ocupaba mi mente. Si tú que nos estás viendo, sí, ustedes que nos están mirando ahora y están escuchando al podcast, ¿quién es Jonathan? Eso es lo que le estoy preguntando actualmente a mi psiquiatra. ¿Quién es Jonathan? He vivido tanto y tan rápido y tan intensamente que a día de hoy me cuesta definir cuál es mi identidad. Es complicado, es complicado. A lo mejor, más bien, podríamos plantear la pregunta de... Me hablabas de la infancia, ¿no? Uh-huh. Mi infancia ha sido complicada y a la vez muy feliz. Yo con 6 años fallece mi padre de cáncer de pulmón. Y claro, tú ves a un niño que a nadie le enseñan a afrontar este tipo de situaciones tan sumamente dolorosas. Pero yo, la escena es un niñín con 6 añitos, con su padre, y claro, la gente adulta, es decir, mi madre, mis tíos, mis tías, tal, querían hacerse cargo, ¿no?, de mi padre, pero yo no les dejaba. Y la frase era, a mi padre lo cuido yo, mi padre está enfermo y soy yo quien lo lleva en silla de ruedas. Uh-huh. Entonces, mi hermana en aquel entonces tiene 2 añitos. Mi madre tenía un buen puesto de trabajo, estaba de secretaria en un bufet de abogados, y cuando conocí a mi padre, dejó de trabajar, bueno, se quedó embarazada de mi hermana y la echan de su trabajo. Uh-huh. Y claro, dependíamos absolutamente de mi padre económicamente. Mi padre, cuando era pequeño, es decir, él nació en Chefchaouen. Todos conocemos ese pueblito azul tan bonito. Uh-huh. Hasta los 19 años está jugando a fútbol. Es decir, iba para futbolista profesional. Vale. ¿Qué pasa? Sus padres no eran marroquíes, no eran árabes, eran malagueños. Pero tuvieron que irse a Marruecos porque la situación estaba muy complicada. Y de ahí nace mi padre hasta los 19 años. ¿Qué pasa? Que una lesión en la rodilla, bastante conflictiva y traumática, hace que tenga que dejar el fútbol. Y de tener una proyección de futuro como una figura en el deporte, en aquel entonces en el país que estoy comentando, Uh-huh. y se le truncan los sueños, Claro. baja aquí a España, trabaja en el ayuntamiento, porque era muy bueno en matemáticas, consigue una buena posición, pasan una serie de cosas ahí en el ayuntamiento que se termina, y a partir de ahí se inicia el camino hacia el tráfico de arte. Es decir, es curioso, ¿no? Como de futbolista a traficante. Cambio radical. Un cambio radical, un cambio, sí, muy significativo. Pero me voy a ceñir a lo que me estabas preguntando, que era por mi infancia, ¿no? Sí. Claro, después de yo, pues eso, vivir la decadencia de mi padre con tan solo 6 años, yo me acuerdo, tengo unas imágenes que a día de hoy las tengo muy presentes, que me acuerdo que cuando llegaba a casa antes de enfermar, me decía, uy, ¿qué tienes ahí en la orejita? Y me cogía la oreja, me hacía como un gesto como si sacara algo, Uh-huh. y me acuerdo que siempre me sacaba de las orejas regalos. Era impresionante. Pues me sacaba pues un pack de cromos, pues unas figuritas del Son Goku, pues, ¿no? Digamos que mi padre siempre ha estado muy presente el tiempo que ha estado en vida, ¿no? Tú estabas muy unido a él. Sí, muy unido a mi padre, a mi madre. Digamos que mi padre anteriormente había tenido un hijo con otra mujer, pero digamos que no fue lo mismo. Digamos que mi nacimiento
fue como una nueva, no sé, una nueva etapa, ¿no? Una nueva etapa en la que estuvo pues muy presente, muy atento y sobre todo siempre era todo a lo grande. Si me regalaba algo era todo lo grande, si íbamos a algún lado era a todo lo grande. Piensa que mi padre era una persona muy, y eso no es dicho por mí, es decir, yo tengo un hermanastro que él estuvo trabajando conjuntamente con él en situaciones así también complicadas en el tráfico de arte. Y él me ha contado, ¿no? Situaciones o negociaciones que nunca lo he dicho, pero lo voy a decir aquí, porque como este es el podcast es el podcast del psiquiátrico, porque así lo veo yo, lo voy a contar. Mi padre ha tenido negociaciones con Jesús Gil. La gente ve este tipo de figuras muy alejadas, pero hay que recordar que detrás de una figura pública luego hay el otro lado, el lado de la calle. Y en el lado de la calle todo este tipo de figuras están muy vinculadas. Y si hablamos de tráfico y hablamos concretamente de tráfico de arte, pues ahí estaba Jesús Gil, ¿no? Bueno, voy a continuar. Sí. Entonces, mi padre fallece. Y mi padre fallece, pero hay un dato muy curioso que te hablará de la personalidad de mi padre. Eso, lo que iba a comentar. Te estaba hablando de la personalidad de mi padre. Para llegar a tener negociaciones con Jesús Gil y con personas muy influyentes, tú tienes que tener una labia muy perfeccionada, con mucho poder de persuasión, no de manipulación, porque la persuasión y manipulación son cosas distintas. ¿Y cómo las diferencias? Simplemente tú la persuasión la diferencias cuando a ti te han convencido y a un tiempo posterior ha tenido unos efectos beneficiosos hacia tu persona, hacia tu proyecto, hacia lo que sea. Manipulación es cuando te convencen, pero a la larga todo no ha sido en beneficio tuyo, ¿no? Sino de otra persona. Exactamente, esa es la pequeña y fina diferencia, ¿no? Entre esos dos términos, pero prosigamos. Hay que tener mucha labia, hay que tener muchos contactos, hay que tener pues mucha calle. Yo me acuerdo que mi madre me contó una vez que cuando ella estaba ahí en la secretaría, que fue ahí cuando conoció a mi padre, una vez vinieron unos gitanos muy enfadados preguntando por mi padre, porque, bueno, pues de ahí va a salir, estaba complicada, ¿no? La cosa de salir de ahí, pero era tal el poder y la construcción verbal que tenía mi padre para crear realidades a su favor, que de repente, en cuestión de 15, 20 minutos, los gitanos salían tan normal y parecía que ahí no había pasado nada. Claro, por lo que me cuentas entiendo que tu padre era una persona muy vivida, ¿no? Que Sí, tenía mucho... sí. Claro, piensa también que al estar ahí en Chefchaouen, en Marruecos, tú ahí cuando vas ahí ves a niños de 8 años en la calle que se ríen de adultos de aquí de 40 o 50. Es decir, la determinación que tienen al salir a la calle en intentar pues, sacarte el dinero de la manera más creativa posible y la seguridad y confianza con la que van esos niños no teniendo nada es impresionante. Tú ves aquí a un adulto de 40 y 50 años y vamos, le quitan el suéter y el calzoncillo sin que se haya dado cuenta y encima con una sonrisa. Entonces supongo que al criarte en esa especie de contexto en el cual para sobrevivir solo puedes negociar, de ahí por eso en Marruecos se negocia tanto a pie de calle, pues eso te da una serie de armas con las que luego poder afrontar pues mucho tipo de situaciones, ¿no? En la vida, claro. Tú, pese a tener 6 años, que eres un niño, Un niño. ¿cómo eras de consciente de lo que estaba pasando en ese momento? Pues yo era consciente de que en aquel momento, más que ser consciente, yo supongo que con 6 años poco puede ser consciente, pero sí que nace una fuerza de ti interior innata que probablemente sea una mezcla entre la genética, esa inclinación cada uno que tenemos hacia un campo o hacia otro, ya sea pues a nivel profesional, a nivel personal, a nivel emocional, a nivel mental. Hay una serie de predisposiciones genéticas que tú no controlas, ¿no? Luego sí que es verdad que el contexto moldea mucho esa genética e incluso puede llegar a tener más peso el contexto que tu propia genética. Pero a ceñirme a lo que me estás preguntando estrictamente, yo simplemente, más que ser consciente,
en mi corazón había el estar presente y en el hacerme responsable de la vida de mi padre. Pero eso, ¿cómo lo podía hacer? Simplemente, pues con un gesto tan simple y llano como el coger la silla de ruedas y pasearlo yo. Entonces eso te indica mucho el tipo de niño en aquel entonces y también te indica mucho que todos nosotros ya llevamos esa fuerza interna, esa sabiduría, esa determinación. Pero, ¿qué pasa? Es gracioso porque la gente continuamente está mirando podcasts intentando empaparse o que interiorizar aquellas cosas, ¿no?, que les parece que les pueden servir. Pero de eso no sirve de nada. O sea, si todo fuese leerse un libro o mirarte un podcast para tú empaparte de todo e interiorizarlo, todo el mundo estaríamos ahora con una supercapa por las calles. ¿Qué pasa? ¿Por qué digo esto? Porque somos mucho más sabios de lo que pensamos. Pero ¿qué pasa? Que a veces hacemos más caso al adulto que al niño. Mira, yo estoy convencido a día de hoy que hay a veces que si tiramos atrás, seguramente hemos sido mucho más responsables emocionalmente con nosotros mismos y mucho más responsables con nuestras cosas cuando éramos pequeños que cuando éramos mayores. Y teníamos las cosas mucho más claras cuando éramos pequeños que cuando éramos mayores. Porque cuando eres pequeño, si eso no te gusta, no te gusta. Y por mucho que te lo intente, no me gusta. Pero cuando eres mayor, es más fácil tender a la confusión. ¿Por qué? Porque te llenan de mierda. Parece que desaprendemos, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo puede ser que a un niño de 6, 8 años tú lo lleves al colegio metiéndole 30 gramos de azúcar en la boca en forma de dibujito de cereal, le pongas un vaso de leche que a día de hoy está comprobado que la proteína de la leche es cancerígena, es decir, la leche de vaca? Yo no la recomendaría, sí que recomendaría la de cabra o la de oveja, pero hablo esto porque el típico desayuno, por norma general, tú imagínate el niño con el bol de cereales, con el vaso de leche de vaca, con el puto Colacao, con también un Nesquik, me da igual, con otras 20 gramos de azúcar más, y el niño tú lo llevas al colegio y a ese niño tú lo estás volviendo adicto al azúcar, sin darse cuenta, y luego cuando vayas a tienda de chuches le reñirás porque el azúcar es malo, y cuando tenga caries encima lo reñirás porque toma ya, al final te ha salido la caries y me vas a hacer gastar un dinero por esa caries, cuando el adulto de pequeño lo está volviendo diabético. Y no solamente eso, luego en el cole sacará malas notas y la culpa será del niño, cuando está constatado que un niño con 8 o 10 años, con 40 gramos de azúcar en el cuerpo a las 8 de la mañana dando una clase de matemáticas, es imposible que su rendimiento intelectual sea óptimo. Entonces, claro, al final a lo que me refiero es que al niño le vamos los adultos. O sea, los adultos no han sido capaces de reeducarse a ellos mismos y se creen con el derecho de poder educar a una criatura que viene con la mente en blanco, y tú le vas a aportar a aquella criatura aquello que tú te han enseñado y que no has tenido la curiosidad ni el interés por demostrar, por conocer si eso es cierto o no. Y más ahora con todos los estudios científicos que tenemos y que podemos irlos a contrastar y poder ver qué realmente funciona y qué no. Yo por eso no soy padre. Yo no quiero ser padre de momento. ¿Por qué? Porque yo, el día que sea padre, primero quiero haber aplicado en mí mismo todo aquello que realmente es real. ¿Cuántas veces nos han dicho que con el azúcar las agujetas se van? Antiguamente tú tenías agujetas y al niño dale un vaso con azúcar. Eso es como decirle, mira, el niño tiene agujetas, dale un poco de cianuro. O sea, precisamente cuando se produce las agujetas es una ruptura de las fibras musculares. Tú lo que no puedes hacer es meterle al niño agujetas. Pues si nos quedamos con los conocimientos arcaicos sin haberlos moldeado al momento actual en el que nos encontramos, con tantos avances y tanta tecnología, y seguimos arrastrando esos conceptos, como bien digo, arcaicos, al final es una rueda de la que no salimos. Y digo una cosa, en muchas ocasiones los padres con toda la buena intención, llegan a ser a veces los más crueles, porque desde su ignorancia te convencen y te hacen... al final el niño va a absorber mucho lo que diga la voz del padre y la madre, pero si esos adultos que tienen que ser responsables no lo son,
Al niño le estás simplemente trasladando esos conocimientos a la criatura, pero que todo es erróneo y que va a ir funcionando mal sin esa persona darse cuenta. Entonces es un ciclo y luego el padre le castigará, ¿no? O el padre... Esto es como las drogas, o sea, no nos han enseñado nada. O sea, a ti no te han enseñado qué droga es cada tipo, qué produce en el cuerpo, decirte, enseñarte varios ejemplos de cómo quedan las personas y decirte, tú eliges. A ti te dicen no a las drogas y ya está, pero ese no lo entiendes, porque luego ves todo el mundo que hace lo contrario. Es como el adulto que dice, no fumes, vale, no fumes, pero tú estás fumando, no bebas, pero tú estás bebiendo. Al final el niño no se va a fijar en lo que tú le dices, se va a fijar en lo que haces. Exactamente. Entonces, con todo esto, ¿no? Lo voy a empacar y a lo que me quiero referir es que los adultos van de adultos sin tener los conocimientos ni las herramientas ni los recursos reales para poder educar. A ver, cuidado, educar. Bueno, para darle una buena educación al niño o a la niña para que el día de mañana pueda rendir intelectualmente, pueda tener una buena gestión emocional, porque ese es otro tema. No tocamos la gestión emocional, no se tocan las emociones, pero sí se toca las putas partes del volcán. O sea, y las tocas durante 3 meses, que dices, y luego, aparte, después de los 3 meses, hay que hacer un puto volcán de plastilina. Dice, a mí me parece perfecto el volcán, pero yo cuando tenga un problema en la vida real, en la parte del volcán, a mí me iba a decir una palabrota, me da igual. Sí. Entonces, yo lo que quiero saber es, ¿qué es la tristeza? ¿Cómo la siento? ¿Cómo la identifico? ¿Cómo puedo modificar mis pensamientos? ¿Cómo puedo transformar mi conducta? ¿Qué es lo que a mí me produce más ansiedad, menos? ¿Cómo la puedo gestionar? ¿Qué herramientas hay? ¿Qué recursos? Eso sería una buena educación, la alimentación, una buena nutrición. ¿Cómo se nutre el cuerpo? Una cosa es alimentarse y otra cosa es nutrirse. Nutrirse es lo que tu cuerpo necesita de forma real. Alimentarse es que te vea desde aquí ese Michelin que te has pasado y que estás comiendo más de la cuenta. Entonces, también estamos confundidos, es que estamos confundidos en todo. Entonces, claro, cuando utilizamos términos que no van acorde con lo que es, pues empiezan las confusiones, empiezan los líos y empieza todo. Es decir, por ejemplo, esta es la mayor imagen representativa que te puedo dar, y ahora cambiando de tema, del poder del autoengaño, la automanipulación y el poder de la mente que tiene sobre nosotros. ¿Cómo puede ser que la gente compre tabaco y sea capaz de fumarse un cigarro viendo en la cajetilla enfrente, en una foto, un niño recién nacido con todo lleno de tubos y parches, y tú seas capaz, mirando a ese niño, a ese bebé, fumarte un cigarro? O sea, ¿cómo puede ser sabiendo, no? Entonces, al final, o construyes tu mente, o tu mente te destruye. Entiendo que tú, tras sufrir la pérdida de tu padre, ¿no? Tan joven, te tocó coger este camino, ¿no? ¿Cómo cambia tu vida? ¿Cómo te empiezas a formar, a construirte? Mi vida, me acuerdo que el día que fallece, estaba con mi hermana, llega mi madre, mi hermana estaba con 2 años saltando y gritando, jiji, jaja, claro, con 2 años, y me acuerdo de esa imagen, mi madre se presenta enfrente mío, y me dice, el Papa se ha ido, ¿no? Se ha ido al cielo. Y en aquel momento empecé a llorar, mi hermana ahí, jiji, jajaja, y yo llorando. Y me acuerdo que lo que dije fue lo siguiente: ¿y ahora a mí quién me va a comprar las cosas? ¿Quién me va a hacer los regalos? Es lo primero que me salió. Porque claro, como siempre me traía tantas cosas y siempre estaba envuelto de tanto juguetito y de tanto rollo, pues fue mi primera, lo primero, ¿quién es ahora quien me va a mí a comprar mi Son Goku o a llevarme por ahí, ¿no? Y curiosamente al día siguiente, yo me acuerdo, ahora que me ha venido a la mente, una cosa que siempre me ha dado algo de reparo cuando era pequeño, cuando estábamos en clase, y es lo siguiente: cuando los primeros días, ¿no? Que es el día de, pues te presentas, cada uno van pasando pupitre por pupitre,
Y me acuerdo que cuando me tocaba a mí presentarme, como había que hablar de tu padre y tu madre y de qué trabajaban y de tal, a mí me daba, por dentro no me sentía como inquieto, porque me daba mucho apuro empezar así. Mi padre está muerto y mi madre limpia escaleras. Que un niño de 6 8 años, cuando todos tus amigos, todos tus compañeros pues mi padre es banquero, o abogado, o carpintero, o lo que sea. Claro, y mi madre pues trabaja también en una secretaría, en lo otro. Y yo venir con 6 8 años y decir, mi padre está muerto y mi madre limpia escaleras. Pues me daba apuro porque al profesor lo dejas helado. Porque no se espera una respuesta así de un niño de 6 8 años, pero es que tampoco se la esperan todos los compañeros. Y entonces yo me acuerdo que mentía. Y mentía solamente en mi madre. En mi madre yo decía que trabajaba en que era secretaria, porque me daba mucho reparo decir que limpiaba escaleras. No porque limpiara escaleras, sino porque no quería que los demás viesen eso como algo como inferior, porque yo no lo veía así, pero me daba reparo que los demás lo vieran de esa manera, ¿no? Ahora, cuando estábamos hablando de ese niño de 6 años, ese niño de 6 años, cuando muere su padre, deja todo lleno de deudas, porque estábamos todo lleno de deudas, mi padre no dejó nada, solo que deber, deber y deber. Entonces nos encontramos en una situación en la que yo no podía ni pasar por el kiosco de delante de mi casa. Entonces me tenía que esconder. Incluso con mi madre a veces hacíamos cualquier cosa así original y creativa para no, pues ahora cuando pasamos, haz ver que me estás hablando, tal, ¿no? Y de esta manera pues giramos la cabeza y ya no nos ven. O pasamos por la otra calle o ahora aprisa un poco, ves un poco más aprisa que está mirando, un poco más deprisa, que está mirando ahora un catálogo o está colocando algo y pasamos. Pero eso en muchos sitios, porque había dejado tales deudas que era imposible hacerse cargo, hasta tal punto que nosotros teníamos un apartamento en Pineda de Mar y se embargó, pero es que nos querían, un día vinieron los del banco a quitarnos la casa de Barcelona y a dejarnos debajo de un puente a una madre con un niño de 6 años y con una niña de 2. ¿Qué pasa? Que mi abuela aquel día estaba en casa porque mi madre estaba limpiando y se plantó y dijo, aquí nadie va a quitar nada porque yo voy a poner el dinero y mis nietos y mi hija se quedan aquí en este piso. Entonces, gracias a mi abuela que puso algo de dinero, pudimos mantener el piso que actualmente tengo en Barcelona, más concretamente en el barrio de la Sagrada Familia. Pero iba a todo eso porque claro, o sea, estamos hablando de que yo paso de veranear en Pineda, de tener mis regalitos, mis cosas y de tener una infancia feliz, a de repente tener que ir a la iglesia de la Sagrada Familia a recoger alimentos con mi madre porque mi madre me llevaba ahí. Y entonces la situación era la siguiente. En aquel entonces nosotros parecíamos que éramos los de fuera, porque todos eran de fuera y nosotros éramos los únicos españoles, en este caso en concreto catalanes, ¿no? Pero éramos los únicos. Claro, te estoy hablando de... Yo tengo 32 años, cuando tenía 6 años no es lo mismo que ahora. Claro. Entonces yo me acuerdo que habían como un mobiliario azul con una mesa redonda en el medio, veías todo lleno de gente mugrienta, prácticamente todos moribundos, descuidados, pues drogadictos, vagabundos, de todo, ¿no? Pues exconvictos, ¿no? Expresidiarios que ya sabemos todos que cuando uno sale de la cárcel estás absolutamente desamparado, no hay ningún tipo de oportunidad, por eso la mayor parte de esa gente reincide, porque no hay otra manera de sobrevivir y porque no conocen otra manera, es su estilo de vida. Y eso, ¿no? Y yo me acuerdo de ese contexto y luego entrábamos. Y me recordaba, ¿os acordáis la escena esa de Dragon Ball cuando uno moría, que iban esos fantasmitos o esos muñequitos y había como un juez con esos cuernos que hacía así y los hacía pasar? Pues, claro, cuando morías que ibas con la aureola esa, pues era similar. Es decir, había una mujerona sentada y todo esto dentro de la iglesia. Hay una mesa, la tenías ahí una mujer grandota, una monja grandota, y tú llegabas, ¿no? Yo con mi madre, y había todo lleno, una hilera de bolsas pegadas a la pared. Entonces tú llegabas, firmabas en una lista, cogías tu bolsa y te ibas. ¿Qué pasaba? Al principio las bolsas se aprovechaban, había arroz, aceite de oliva, había atún, o sea, había, bueno, pues lo básico. Sí.
Pero con el transcurso del tiempo, a medida que iba avanzando, los alimentos ya la mitad estaban caducados, ya el aceite de oliva ya no te lo daban, y entonces empezaron, ¿no?, a que esa bolsa era muy útil y era todo en aquel momento, pero luego fue decayendo y luego ya pues tenías que tirar la mitad porque no te ibas a comer una lata caducada o no te ibas a comer algo que te puede realmente pues fastidiar. Y, y vas viendo, ¿no?, como esa ayuda poco a poco se va difuminando. Entonces, también me acuerdo que las amigas de mi madre con los hijos que eran unos años mayor que nosotros nos prestaban la ropa para nosotros podernos vestir, pero en aquel entonces para nosotros era lo más, porque tú veías una bolsa llena de ropa y te daba igual que fuera de segunda, tercera, en aquel entonces hasta era de quinta mano, da igual, pero tú llegabas, te mirabas en el espejo y dices, ¡hola, qué chulo el chándal, lo otro!, ¿no? Entonces al final a lo que me refiero es que con 6 años, cuando mi padre está vivo y me regala todo lleno de cositas y me salen los regalos hasta por las orejas, yo era feliz, pero cuando nos quedamos pobres, llenos de deudas y que nos iban a echar debajo de un puente y nos tenían que dejar la ropa para vestirnos, yo era feliz. Y seguía teniendo esa misma chulería y ese mismo descaro de decir, joder, es que esto está muy guapo. Era increíble. Entonces al final no es lo que está fuera, es lo que está dentro. ¿Dirías que ese es uno de los mayores aprendizajes que has podido sacar de esta experiencia, de tu Hay, infancia? mira, desgraciadamente hay tantos aprendizajes que me gustaría haber recibido menos. Y te voy a comentar por qué. Porque detrás de una gran lección hay un gran dolor. Entonces hubiese preferido sufrir menos. La gente que siempre dice, no, porque ante la adversidad, ante todo. La mayoría de esos no han pasado adversidad. Porque el que ha pasado adversidad de verdad sabe lo que duele. Y sabe que adversidades quieren las justas. Pero yo adversidades, o sea, forma parte de mi vida sobreponerme al dolor. Y a día de hoy estoy viviendo el peor momento de mi vida y me ves aquí como si no pasara nada, que no hablaré de esto porque una, estoy puesto en manos de profesionales, dos, hace 2 meses así he estado de irme con Los Ángeles a repartir Filadelfia y si estoy aquí es porque en el fondo de mi corazón hay un susurro que me dice, lucha, cabrón. Entonces, dime. No, te iba a preguntar, quitando esta situación actual que estás viviendo, que no quieres comentar, ¿qué otras situaciones dirías que han hecho ese sufrimiento tan fuerte que luego ha hecho que progreses tanto? ¿Qué obstáculos son los más complicados que tú dirías que has Mira, tenido que superar? cuando yo con 6 años, claro, una vez fallece mi padre, automáticamente paso de quedarme sin padre a acompañar también a mi madre, aparte de lo de la comida que te comentaba y la ropa prestada, yo iba con ella, mientras mi madre limpiaba los portales, yo me ponía a hacer los deberes, y yo veía a mi madre limpiando las escaleras, y yo ahí con 6, 7, 8 añitos, haciendo mis deberitos, ¿no? Eh, hay un impacto tan grande emocionalmente en el subconsciente que lo tengo tan arraigado de querer demostrarme a mí mismo hasta dónde soy capaz de llegar y querer brillar. Hay una obsesión dentro de mí por brillar, por demostrar. Supongo, si tú te fijas en las figuras más desgraciadas de la historia, las que más adversidades han pasado, son las que han hecho cosas más épicas y ha habido como una obsesión de querer demostrar o de querer brillar, de querer trascender. Y yo supongo que el haber vivido todo esto no le puedo encontrar una explicación racional, pero sí que creo que me puedo ir a lo emocional para responderte. Y yo creo que cuando tú llevas a tu padre enfermo con silla de ruedas, cuando tú vas a la iglesia a buscar alimentos, cuando a ti te prestan la ropa, las amigas de tu madre, cuando tú estás al lado de tu madre mientras limpia escaleras y estás haciendo tus deberes, creo que ahí hay una gran huella que queda, que si lo llevas de forma constructiva, que yo no decidí llevarlo de forma constructiva, sino que nació innato, pues ahí se genera esa ambición real y esa ambición sana, porque también hay muchos perfiles de personas que han pasado por cosas igual o parecidas a las mías, pero que han acabado muy mal. Entonces también importa mucho el contexto, ¿no? Mi madre ha sido una persona
la más dura que he conocido en la vida. Y claro, es que hacer frente a todo lo que te estoy comentando sin haber derrochado una lágrima nunca y siempre habiendo afrontado todo desde la firmeza, y yo nunca he visto a mi madre quejarse nunca, ni nunca ha vuelto a rehacer su vida con una pareja, con un hombre, dime tú de qué está hecha esta mujer. Claro, cuando yo lo comento las palabras, ¿no? Cuando uno comenta las situaciones o comenta las experiencias a través del uso de la palabra, porque no hay otra manera de poderlo expresar, se pierden muchas cosas en el camino, porque se dice muy fácil, ¿no? Pero cuando tú lo vives, y cuando lo vives año tras año tras año, porque no es que demos en una situación muy vulnerable y yo tenga 19, 20 años, es que tengo 6 y mi hermana 2. Entonces, hasta que yo tengo 32 y mi hermana tiene 28, pues imagínate, sin nunca haber articulado una queja. Ojalá algún día pueda aparecerme ni un 0,000001%, porque eso es a lo únicamente que aspiro en la vida, ¿no? Ha sido una gran referente para ti en ese sentido. La máxima. Es imprescindible que cuando somos pequeños, es imprescindible que las personas que te cuiden sean personas que tienen la mente muy bien amueblada. Es importantísimo. Es que es importantísimo que más que te hablen de valores, que te los muestren a través de las acciones. Porque si no, si ya es complicado, porque a cuántos nos han criado con valores y luego el mundo, porque en el fondo, y no tan en el fondo, todos sabemos que los valores que se predican y que nos intentan inculcar en la infancia, luego en el mundo real es toda una mentira, porque quien gobierna el mundo en todo, las empresas, los directivos y eso, los que máximo más poder tienen y los que mueven el mundo son los malos. Pero ¿por qué al final no todo acaba en la mierda más absoluta? Porque estamos los buenos para intentar equilibrar eso. Pero el mundo está gobernado por malos. Y los valores no son los que te cuentan. Porque ¿cómo puede ser que en el colegio te enseñen todos menos a ser una persona sólida? Con educación real. Educación no es decir gracias. Educación no es ahora se te ha caído, por ejemplo, pues las llaves de casa, te las cojo y te las doy, o se te ha caído cualquier cosa y tú me dices gracias. Eso no es la educación. La educación es algo mucho más profundo. La educación es, lo que te comento, gobernarte a ti mismo. Eso es educación. Educación es saber sobreponerte al sufrimiento. Eso es educación. La educación es algo mucho más interno y mucho más sólido y mucho más profundo, es que es otra cosa. A nosotros nos confunden y al final creemos que somos educados por dar gracias, creemos que estamos formados por saber una serie por saber unos cuantos volcanes y unos cuantos riachuelos de España que nos dan absolutamente igual. Pues no será mejor que me digas en esa provincia cuál es el mejor restaurante que hay de tapas y cuál es no sé, algo más práctico que un puto riachuelo. Ya que vas a enseña la cultura real de esa provincia o de ese pueblo, más que quedarte en lo superficial otra vez de ese riachuelo, que nadie se va a mojar en ese riachuelo. Pasados los años y todas estas reflexiones que nos cuentas, que es una persona que ha estado ahí dedicando tiempo, ¿cómo ha sido? ¿En qué te has inspirado? ¿De dónde has sacado todo esto que tienes? Yo actualmente, al no estar actualmente al estar en el peor momento de mi vida, incluso me gustaría expresarme mejor de lo que lo estoy haciendo. Entonces, me da rabia, porque creo que me podría expresar incluso mejor. Pero voy a ceñirme a tu pregunta otra vez, para salvarme. Es decir, yo hago el primer año de psicología, de carrera en la UOC, y no encuentro lo que yo necesito. Veo y te estoy hablando de incluso calificaciones que no bajan del notable, eran notables y sobresalientes absolutamente todo, incluso de tener de que me feliciten el profesorado por hacer trabajos
que se diferencian mucho a la resta de alumnos por darle ese toque mío creativo, original, fresco y que considero que se sale un poco de lo habitual. Me gusta siempre arriesgar e ir un poco más allá. Entonces yo en ese primer año de carrera no encuentro lo que yo necesito porque yo siento dentro de mí que hay cosas que no funcionan correctamente, hay muchas cosas que no funcionan como a mí me gustaría, y después de estar años leyendo muchísima psicología y iniciar la carrera y hacer ese primer año no lo encuentro y decido dejarlo y ahora con todo lo que me ha pasado he decidido ponerme en manos de profesionales, inicio unas terapias en el psicólogo y en el psicólogo pues empiezo a contar cosas en el cual creen que debería ser, deberían asignarme un psiquiatra. Y actualmente, ahora el 30 de diciembre, tengo la 5ª sesión de momento explorativa, en la cual la psiquiatra creo que ya no da abasto con todo lo que apunta, para luego poder afinar lo más posible en ese diagnóstico y desde el prisma el más correcto posible, pues poder trabajar sobre ello. Ya me han dicho que va a ser un tratamiento largo. De medicación no quiero nada, aparte no estamos hablando de esquizofrenia, no estamos hablando de bipolaridad, no estamos hablando de esas enfermedades que sí que requieren medicación, porque la gente también está muy confundida con el psiquiatra. Y se creen que el psiquiatra solamente es para los esquizofrénicos y están muy confundidos. Mira, el otro día reflexionaba sobre un tema que considero de vital importancia decirlo aquí. Si tú que nos estás viendo, si ustedes que nos están mirando ahora y están escuchando al podcast, la edad que tengan, me da igual, ¿cuántas veces han ido al médico? Por bacterias, por infecciones, por dolores musculares, por lo que sea, por dolores de cabeza. ¿Cuántos de ustedes han ido al hospital? Ya sea por roturas, por lo que sea, por enfermedades, ya sean cardiovasculares, ya sean enfermedades como el cáncer, ya sea lo que sea. ¿Cuántas veces? Pues si nos ponemos a contar, incontables, ¿a que sí? ¿De acuerdo? Yo tengo 32 años. Si yo no hubiese ido al médico durante 32 años, ¿cómo estaría ahora? Reptilando como las serpientes, como los militares, arrastrándome. Entonces, si no he ido en 32 años nunca a un psicólogo o a un psiquiatra, ¿cómo puedo tener la cabeza? Pues esto es un mensaje para todos. Creemos que no nos pasa nada mentalmente y estamos igual de jodidos que físicamente. Es lo mismo. Hasta la persona más normal que cree que no tiene nada, algo hay. Porque a que no conozco a nadie, o sea, que no haya pasado ni aunque sea una vez por el médico, aunque sea obligado ya por la familia. Entonces, ¿cómo puede ser que nos creamos que estamos tan equilibrados? Existe una cosa que la detesto, que es el falso equilibrio. Es decir, tú tienes un trabajo, tú tienes a tu novia, tienes tus amigos, tal, y parece que aparentemente todo está bien. Pero luego, en los fines de semana, pues hay excesos de alcohol o hay excesos, pues da igual, si en tu día a día te fumas 3 o 4 cigarros, ahí ya hay un falso equilibrio. Entonces, cuidado con el falso equilibrio, porque a veces observamos más, ¿no?, a las personas que están ya al límite, pero es que no hay que llegar al límite, porque el falso equilibrio está sufriendo, esa persona que tiene un falso equilibrio puede llegar a estar sufriendo igual que el que está al límite. Entonces, cuidado con los falsos equilibrios, y aquí mi recomendación desde el corazón es que hay que ir al psicólogo a pesar de que no creas que te pase nada, simplemente por hablar de tu vida, da igual. Yo si tuviera un hijo, desde bien pequeñito, le asignaría a un psicólogo para que él fuese al psicólogo, y lo haríamos de forma divertida, con muñequitos y con todo, para que él cuente las cosas que le pasan, y ya está. A veces simplemente el psicólogo tiene que estar para acompañar, aunque no te pase nada, para prevenir, porque recordemos una cosa, lo físico es dominado por lo mental. Mira, yo aprendí una cosa también, la peligrosidad de las personas no está en su constitución, está en su mentalidad.
¿Cómo puede ser que personas con un físico insignificantes hayan podido ser las más peligrosas del mundo? ¿Y cómo pueden ser que tíos que aparentemente parecen muy rudos, parecen muy corpulentos y de peligrosidad no tienen absolutamente nada porque solo saben dar 4 golpes mal dados y ya está? Ujú. Nos estás contando mucho sobre tu forma de ver la vida, cómo piensas, ¿no? Tus reflexiones, pero una de las cosas también llamativas de tu identidad son los tatuajes. ¿En qué momento te empiezas a tatuar o te empieza a llamar la atención todo esto? Mira, es curioso, ¿no? Porque con todos los tatuajes que llevo, nadie me ha preguntado por mis tatuajes. Es curioso. Y supongo que es porque hay un punto en el cual me pongo a hablar e incluso los tatuajes pasan a un tercer plano, ¿no? A lo mejor si yo estuviera así, hablando tal cual, pues me preguntarías antes por mis tatuajes. Pero digamos que cuando estoy hablando, digamos que hago partícipe a los que tengo alrededor y al final, ¿no? Como que los dibujos son dibujos y ya está, solo me ves a mí, no ves los dibujos. Vamos a los dibujos. Yo de pequeño, con otra vez 6 7 años, yo me he rodeado mucho con mujeres. ¿Y por qué? Porque yo me he criado, al fallecer mi padre, me he criado con mi abuela, mi madre y mi hermana. Entonces, con las amigas de mi madre eran pues amigas de mi madre, amigas, mujeres, y justamente coincidía que las hijas no eran hijos, eran hijas. Entonces he estado entonces supongo que también tengo esa sensibilidad emocional. Tengo mucha sensibilidad y sé percibir percibo, dejémoslo ahí, percibo. Entonces yo de pequeñito una vez me llevaron a la farmacia, eran las 10 de la noche, 11 de la noche, estábamos ahí, pues las madres en el parque ahí enfrente de la Sagrada Familia, nos ponía, o incluso muchas veces también estábamos en un pasaje, en un callejón y nosotros ahí jugando. Y las niñas me llevaron a la farmacia. Y se hicieran ellos un pendientito y me dijeron, ¿por qué tú no te haces otro? Y yo pues me senté tal y llegué con mi pendientito. Y cuando llegué mi madre me dijo, hostia, pues hasta te queda chulo, ¿no? Entonces, claro, con 6 años ya me hago mi primer pendientito y encima tengo la aprobación de, hostia, pues te queda bien, ¿no? Qué chulo te queda, era un brillantito de nada. Luego, con 14 15 años me hago mi primer tatuaje y me hago aquí una especie de tribal que parece el de los boyicaos, básicamente porque yo cicatrizo queloide. Yo me rompí el brazo también cuando tenía 8 años y cicatrizo mal, cicatrizo hacia afuera. Y eso se llama queloide. Las 2 primeras intervenciones el hueso estaba hueco, no había nada. Y a la tercera me tuvieron que rellenar con una especie de cemento óseo. Y ahí también aprendí mucho cuando tenía 8 años, porque me rodeaba de gente, cuando estaba en la espera del hospital, veía gente, pues desgraciadamente, con parálisis, con tetraplegias, pues con deficiencias. Y entonces yo me quedaba, me acuerdo, como me tuvieron que operar 3 veces, pues para operarte 3 veces tiene que pasar un tiempo entre operación y operación, te van haciendo pruebas y con esto me quiero referir a que hubo un tiempo bastante extenso en los hospitales, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando mi madre me decía algo, yo decía, calla, calla, porque quería observarlo todo, ¿no? Quería mirarlo todo. Y ahí hay otra lección muy poderosa, porque siempre soy una persona muy alegre sin tener ningún motivo para serlo. Y supongo que estar rodeado también de gente tetrapléjica, parapléjica, deficientes, con problemas que los ves babear, los ves chillar, y eso me impactó tanto, y viniendo de lo que he comentado, que digamos que ahí se construye una educación sin un profesorado, en el cual es una educación que se está dando de forma accidental, pero a la vez está siendo una lección tan poderosa y tan trascendental en mí que me está, que me está haciendo, sin yo ser consciente, aprendiendo implícitamente, no explícitamente, es decir, tú no te das cuenta que vas aprendiendo y absorbes todo. Y ahí creo que se construyó una forma de ver la vida basada en el amor y en la alegría por vivir sin tener ningún motivo aparente para sonreír, ¿no? Porque dime tú qué motivo yo tengo sin padre, con la ropa prestada, con los alimentos, con lo otro, para sonreír. Y estar ahí con el brazo roto, con 6 años, con toda la que tengo y rodeado de gente más desgraciada que yo. Pues oye, de ahí nace una fuente de agradecimiento que no se ve en un podcast, que no, te va a que no se trata de que venga nadie a decírtelo, es algo que se genera de forma accidental y que tiene algo tan constructivo en ti que tú no has elegido.
Entonces tú comparas esa educación con luego en el colegio y es una broma, pero todavía más broma cuando toda la sociedad y cuando todo el mundo está diciendo que la manera tradicional de la enseñanza a día de hoy forma parte del antaño. Entonces dices, pero ¿por qué no se modifica ya si lo sabemos y hay personas muy bien cualificadas para poder darle ese giro y avanzar? Porque realmente, ¿qué es el progreso? ¿Qué es el progreso? ¿El progreso no será una ilusión? O sea, ¿qué es el progreso? ¿Qué es el progreso? Porque el progreso a nivel tecnológico, vale, a nivel científico hay progreso, pero a nivel humano estamos en el momento en la historia en la cual somos más analfabetos emocionales que nunca. Porque yo creo que sí. Es decir, seguimos siendo los mismos analfabetos emocionales que hace 200 años, simplemente que hemos avanzado en ciencia y en tecnología. Pero a nivel humano no hemos avanzado nada, a nivel emocional no hemos avanzado nada. Seguimos teniendo la misma gestión emocional pésima, seguimos atrapados en la poderosa intervención de la mente hacia nosotros. Entonces, vamos a hacer algo al respecto, ¿de verdad? Entonces, por eso yo recomiendo 100% siempre un psicólogo, aquel que te toque, que conectes, para que aunque no te pase absolutamente nada o creas que no te pasa, tú te liberes. Y sí, porque es imprescindible. Tenemos que tener nuestro médico de cabecera y nuestro médico de la mente. ¿Qué pasa? Que hay que ser muy honesto para darse cuenta que en ti mismo hay cosas que no funcionan, sin caer en el autoengaño, en la autojustificación. ¿Y qué pasa? Que el problema es que como tú ves que estás mal, pero luego quedas con tu gente o que es tal, y aparentemente normalizamos todo lo que está mal, al final la gente se convierte en unos cobardes en grupo, en la cual la gente se cree muy guay en un bar un viernes por la noche y se creen los top, y se cree que todo está bien, pero a mí me da asco normalizar lo que no está bien, porque cada vez normalizamos cosas que no se tendrían que normalizar. ¿Cuánta gente está atrapada en parejas? ¿Cuánta gente lleva 8, 10 años con la misma pareja y sabe que no es, pero sigue, pero cree que todo está bien? Y se juntan con otra pareja que tampoco están bien y los 4 parece que son las parejas más felices del mundo. Luego, uno tiene problemas con uno mismo, pero no quiere, o sea, no se pueden tener a día de hoy charlas desde el corazón. Porque tú hablas a alguien desde el corazón y te dice, no, a mí no me pasa nada, yo estoy bien. Entonces te miran como, ay, pobrecillo, tú eres el que está tan mal, ¿no? Hay que apoyarle. Cabrón, pero si estamos todos jodidos, unos menos, otros más, unos con más motivos, otros con menos. Pero al final tenemos que ser honestos y sobre todo tenemos que cuidarnos y entre nosotros. Volviendo, ahora que estabas hablando de lo que se normaliza, lo que es normal y no... Y volviendo a la pregunta de los tatuajes, ¿crees que eso te ha hecho marcar un poco la diferencia? Es verdad, es verdad, diferenciarte de todo esto. Es verdad, los tatuajes, el por qué, claro, llegamos aquí, cicatriz y tal, y luego también he sido de los primeros también, yo siempre en mi entorno, y en aquel entonces he sido el pionero pues en hacerme el primer tatuaje, en hacerme el primer piercing, o sea, siempre he sido como el más rebelde, pero rebelde que cae en gracia, ¿no? No el rebelde sin más, ¿no? Entonces siempre he sido ese chulito, siempre que ha sido el que ha dado ese primer paso adelante. Entonces yo me acuerdo que me tatuaba, pero siempre me decían, pero cuidado que no se vea el tatuaje, ¿no? Que vaya por la manga, porque en aquel entonces ya un tatuaje en la mano era ya o en el cuello, ¿no? Entonces, bueno, había que taparse un poco. Entonces yo llevaba tatuajes condicionados por lo que me decían de que había que... O sea, el tatuaje estaba condicionado el tamaño del tatuaje, no el tatuaje en sí que yo quisiera, sino el tamaño. Entonces yo llevaba tatuajes que si me quitaba la camiseta se veían y si no, no. Y entonces, claro, ahora voy a dar un salto, ¿vale? Voy a dar un salto muy grande hacia cuando tengo 20 y algo de años, que salgo con una prostituta. Que eso ya hablaremos, pues si no es que es imposible abarcar. Pero para responderte a los tatuajes, salgo con una prostituta durante 3 años. Y convivo con ella en prácticamente todos los pisos de prostitución de Barcelona. Y me acuerdo que ella una vez se tatuó la cara. Ella era una mezcla entre valenciana y gitana.
y se tatuó la cara. Ella no tenía familia, no tenía nadie, ¿no? Solo tenía una hermana. Y cuando se tatuó la cara, me recordó que yo era libre. Porque vi en ella que no tenía nadie que le dijera, háztelo más pequeño, háztelo pues en la primera manga del brazo y no en la segunda, para que no se te vea, háztelo pues donde sea, ¿no? Y al transmitirme esa libertad de decisión sin ser condicionada ni moldeada por ninguna otra persona, me llegó. Y me tatuó el primer tatuaje que fue en la ceja, el que llevo, que pone bravery, que significa valentía. Y ese es el primero que me hice porque sentí que lo que yo era se estaba moldeando por la opinión de los demás. Y dije, ey, yo llevo estos tatuajes, yo soy el primero de mi colegio, de mi instituto, de mi entorno, que me he hecho un pendientito con 8 años. He sido el primero que con 14, 15 me he hecho mi tatuaje. Y digo, y yo tengo esa esencia. Y digo, y ahora estoy moldeando ese carácter que tengo y ese temperamento. Y me tatué bravery, valentía, porque es eso. Esa prostituta a mí me recordó que yo soy libre. Y es curioso porque actualmente mi pareja es farmacéutica. Gracioso. ¿Has vivido muchos prejuicios por estos tatuajes o no? De la gente. ¿Sabes qué pasa? Que no, te mentiría. Y a todo el mundo le pasa, no, por los tatuajes, mucho prejuicio. ¿Sabes qué? Es que pasa una cosa conmigo y pasa una cosa con los tatuajes. El problema no está en los tatuajes. El problema está en la persona que hay detrás de esos tatuajes. Entonces, claro, a mí cuando me dicen, no, a ti no vas a trabajar en la vida, no tal, no lo otro. A mí los tatuajes nunca me han sido un problema. A ver, un problema a lo que yo quiero hacer en mi vida y a lo que yo me quiero dedicar. Entonces, también hay que tener claro que el tatuaje, cuando tú te tatúas la cara, claro, a mí me dicen, te vas a arrepentir, te vas a tal. La gente tiene mucho miedo a arrepentirse, la gente tiene mucho miedo a la muerte, pero no hay para tanto. ¿Tú te arrepientes? Y si te arrepientes, te has arrepentido, ya está. Si yo me arrepiento de tatuarme la cara, tengo 2 opciones: pasarme el láser o retatuarme la cara. Ya está. Si yo me muero, se ha parado el corazón. Ya está. O sea, no hay más. La gente, es que le damos demasiado poder al arrepentimiento. No le das tanta trascendencia, ¿no? No, porque yo sé que tengo la capacidad para transformar las cosas y crear realidades. Entonces, yo he creado esta realidad, pero tal y como la he creado, te la cambio. Y de aquí 1 año y medio me ves sin tatuajes y me ves con el pelo más larguito y me ves de otra forma, porque yo decido transformar. Tenemos que recordar que el cerebro tiene mucha neuroplasticidad. ¿Eso qué significa? Que tú eres el escultor de tu propio cerebro y Pero claro, para llegar a estos puntos en mi caso he tenido que sufrir mucho, para yo poderte decir este tipo de cosas. Claro. Porque yo he investigado y porque a mí me gusta aplicar aquello que realmente está avalado por la ciencia o aquello que realmente es. Porque si no, probablemente a día de hoy no estaría aquí. Entonces, antes de irme, el cerebro tiene neuroplasticidad. Entonces, eso significa que tú lo puedes esculpir a tu manera. Entonces, yo hoy soy de una manera y si yo el día de mañana quiero cambiar, simplemente tienes que hacer un proceso, un tratamiento, una serie de cosas para tú ir cambiando esa arquitectura de tu cerebro, esa forma de ir modificándola. Por eso hay gente que ha pasado
de la miseria más absoluta a la cima más absoluta, y son dos personas distintas que durante el camino ha habido un cambio en la neuroplasticidad del cerebro de esa persona, que tú pones hace 20 años a esa persona y esta y parecen distintas, y por eso tú quieres escuchar el podcast de esa persona, porque a ti lo que te maravilla es esa transformación. A nosotros lo que nos maravilla de los personajes de Netflix o de los personajes del cine es esa complejidad del personaje, porque cuanto más complejo es ese personaje, más interés genera. Ujú. Entre todas estas situaciones y momentos que te ha tocado vivir, uno de ellos también es que te toca superar una enfermedad, ¿no? Que en este caso es un cáncer. ¿Cómo esta situación, cómo la afrontas, cómo... Vale, claro, yo al ya venir con lo del cáncer de mi padre, el cáncer empieza a crecer en mí y yo no me doy ni cuenta. Muchas veces lo que te mata es asintomático. Entonces, por eso es tan complicado y por eso es tan importante un diagnóstico, que te lo puedan diagnosticar lo antes posible, ¿no? Una prevención lo antes posible. Porque, claro, tú piensas que cuando esto está creciendo, yo no me doy cuenta. Y hay un día que el tumor está en numeración 4. Y hasta la numeración 6 no se iba a quebrar el tumor para empezar a hacer metástasis. Yo tenía una roca así de dura dentro del testículo izquierdo y estaba creciendo y yo no sentía nada, me encontraba formidablemente bien. Y un día estoy en la ducha y eso que me froto y noto el testículo izquierdo durísimo y aprieto y era como una roca. Si yo ahora porque ya no tengo el tumor, pero si yo ahora lo tuviera, me lo sacara y te lo tirase en la frente, para el hospital directo que vas, o sea, flow Harry Potter, o sea, total, porque era muy duro y dije, yo me acuerdo una vez que mi madre me dijo, cuando te tengas un bultito y sea blandito y tú lo toques y se desplace, no hace falta, o sea, no te preocupes, no te preocupes, ves al médico, siempre hay que ir, pero bueno, pero tú el día que tú toques un bulto y esté duro y esté fijado y arraigado, aquel día Problemas. directito. Claro, yo vi que no era normal, fui directamente al hospital y efectivamente, cáncer de testículo. Mi primera pregunta fue, ¿ha hecho metástasis? Era lo único que ocupaba mi mente, si ha hecho metástasis. Me dicen que no, que a favor mío el tumor está bastante avanzado en numeración 4, pero no lo suficiente para que se quiebre el tumor y empiece a ramificarse y empiezan a esparcirse esas células cancerígenas al resto del cuerpo, ¿no? Al resto de órganos. Entonces, claro, a mí me dicen que no hay metástasis y yo salgo de ahí pues la mar de feliz, la mar de contento, con un cáncer y yéndome al día siguiente a trabajar. Y yo con cáncer y que me decían, no, tampoco pídete si quieres lavar. No, yo a trabajar. ¿Qué pasa? Que ahí me operan, ahí pasa una serie de cosas que no se puede, que no puedo contar y que he tenido o sea, por voluntad propia y porque he considerado que era imprescindible, se lo he tenido que contar al psicólogo y cosas así han sido por las que me han asignado el psiquiatra porque hayan pasado cosas realmente muy serias, pero vamos a lo que se puede contar. Entonces a mí me operan y luego me hacen quimioterapia posterior de la intervención quirúrgica, básicamente para asegurarse de que esas células que a lo mejor hayan podido quedar, porque claro, tú aunque extraigas un tumor, aunque lo extirpes y esté encapsulado y no se haya ramificado, no te pueden asegurar que no haya algo por ahí, entonces más vale hacer quimioterapia y asegurarse, ¿no? Claro, me hacen la quimioterapia y yo, recibiendo quimioterapia, yo iba a trabajar. Entonces la gente está muy confundida conmigo. La gente está muy confundida conmigo con los tatuajes en la cara, con el trabajo, con tal, porque realmente no tiene... Bueno, ahora sí, ¿no? Porque lo comenté en la televisión y tuvo mucha repercusión y mucho impacto la manera en que lo contaba, ¿no? Porque al final, te voy a decir una cosa. A la gente que tenéis una enfermedad, ya sea curable o no curable, solo hay un camino, y es que hay que luchar aunque no haya solución. Tú tienes que seguir haciendo exactamente las mismas cosas como si mañana te fueses a despertar, aun sabiendo que no va a pasar. Y esa es la cruda realidad. Si no hay solución, lucha. Si hay solución, lucha. Muchas gracias, Jonathan,
por esta reflexión y bueno, por habernos contado tantas cosas que te han sucedido, tantas cosas que, pues, que has podido aprender. No sé si hay alguna cosa más que nos quieras contar. Mira, me he quedado con ganas de contar muchas cosas, me he quedado con ganas de todavía afinar más en mis palabras, en mi vocabulario y en tocar más temas, que si a ti te parece correcto, dejémoslo para una segunda parte. Seguro que sí, Jonathan, me parece bien. Y a ustedes, encantado de poderles hablar, a los que nos escuchen, y simplemente decir que en Madafacas solo hay un camino y hay que mantenerse en él firme. Nos vemos. Un placer.